Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ariel Ávila y quiero darles la bienvenida a esta nueva entrega de Enfoque Local, programa desde el cual nos proponemos mostrarte en imágenes lo más destacado que sucede acá en nuestra localidad. Así vamos iniciando con esta nueva entrega, como siempre, con un agradecimiento a vos, sí, a vos que estás del otro lado de la pantalla, a la gente que nos mira por el canal 2 en la pantalla de Cablecom Charlone, a la gente que nos mira por el canal 8 de la plataforma Sensa y a toda la gente que nos ve a través de nuestro canal de YouTube, que es Enfoque Local TV, donde vamos compartiendo cada entrega completa. Gracias también a la cooperativa de nuestra localidad que nos acompaña con este proyecto, esto que se llama Enfoque Local, y empieza de esta manera. Te doy la bienvenida. En el programa de hoy estaremos hablando de fútbol, estaremos hablando de la lluvia. Recordamos días atrás en nuestra localidad se vivió una situación bastante alarmante, ¿no? Luego de una intensa cantidad de lluvia que superaba los 150, 160 milímetros. Y bueno, vimos muchas calles, cunetas desbordadas. Bueno, una situación realmente preocupante. Incluso en algunos hogares ingresó agua. Bueno, la situación afortunadamente no pasó a mayores, pero tenemos imágenes aéreas de eso. También estaremos compartiendo algunos fragmentos de una nota que le realizamos a Miguel Barraco, el de Coronel Charlone. Nos visitó en la radio, en FM Bunge 100.3, en el programa Enfoque Local que hacemos de lunes a viernes de 9 a 12. Bueno, él es un apasionado de Malvinas y justo en el marco, ¿no?, del 2 de abril nos cuenta un poco todo lo que él investigó, su viaje a Malvinas hace muy poco. Bueno, nos estuvo contando muchas cosas interesantes, así que espero disfruten los fragmentos que vamos a estar compartiendo hoy acá en nuestro programa. Y con nuestra cámara estuvimos recorriendo un poco el pueblo, tomando imágenes de algunas instituciones y relatando un poco la historia de Emilio Vicente Bunge, ya que el último domingo, 5 de abril, nuestra localidad celebró su aniversario número 121. Bueno, de esta manera iniciamos con Enfoque Local. Te doy la bienvenida, espero lo disfruten. Emilio Vicente Bunge no es solo un punto en el mapa, es una historia viva, construida día a día por generaciones de vecinos que hicieron de este lugar mucho más que un pueblo, un verdadero hogar. Sus orígenes se remontan a julio de 1901, cuando el abogado porteño Emilio Vicente Bunge adquirió 16 leguas de tierra al superior gobierno de la nación. A partir de allí, comenzó a gestarse un sueño que tomaría forma con la llegada del ferrocarril, ese símbolo de progreso que marcó el rumbo de tantos pueblos del interior. Fue su hijo, el arquitecto Carlos Bunge, quien tuvo la tarea de delinear el ejido urbano, imaginando calles que con el tiempo se llenarían de vida, trabajo y comunidad. El 16 de abril de 1905 se realizó el primer remate de tierras, pero la memoria colectiva guarda con especial cariño el 5 de abril de ese mismo año como la fecha fundacional. Cuenta la tradición oral que ese día, en la estancia San Genaro, se celebró con una gran fiesta el nacimiento del nuevo pueblo, y así, entre esperanza, encuentros y sueños compartidos, comenzaba la historia de Emilio Vicente Bunge. Desde sus primeros años, el pueblo fue abrazado por inmigrantes que llegaron con esfuerzo, valentía y ganas de construir un futuro mejor. Italianos, españoles y belgas se entrelazaron en esta tierra fértil, dando forma a una identidad rica en cultura y valores. Entre ellos se destaca la figura del colono Pedro Barllero, quien arribó en el año 1903 y fue un gran impulsor del crecimiento local. Muy pronto, la comunidad entendió que el progreso no solo se mide en producción, sino también en educación y fe. En el año 1907 abrió sus puertas la escuela y en octubre de 1908
se inauguró el templo San Juan Nepomuceno, dos pilares fundamentales que acompañaron el desarrollo humano y espiritual del pueblo. La economía de Bunge tiene sus raíces profundamente ligadas al campo. La actividad agrícola-ganadera ha sido históricamente su motor, con un perfil distintivo en la producción tambera. Sin embargo, como todo pueblo que lucha, también ha sabido enfrentar momentos difíciles. En el año 2017, las inundaciones golpearon con dureza, provocando el cierre de tambos y la pérdida de empleos. Pero si hay algo que define a Bunge, es su gente, solidaria, resiliente, siempre dispuesta a tender una mano. En los momentos más complejos, el pueblo se unió, demostrando que la verdadera riqueza está en su comunidad. Hoy, Emilio Vicente Bunge sigue siendo un pueblo con movimiento, con empuje, donde el trabajo y la cooperación son protagonistas. Empresas como la firma Remoti, reconocida a nivel nacional por la calidad de sus quesos, y la cooperativa de electricidad, fundada en el año 1960, son ejemplo del compromiso colectivo por crecer y brindar oportunidades. Pero si hay algo que realmente distingue a este lugar, es su gente. Vecinos que se conocen por su nombre, que se ayudan sin dudar, que celebran juntos y también se acompañan en los momentos difíciles. Esa esencia solidaria es la que mantiene vivo al pueblo, la que se transmite de generación en generación. Además, Bunge apuesta al futuro a través de la educación, contando con todos los niveles educativos e incluso con la única escuela de educación especial del interior del distrito, reflejo de una comunidad inclusiva y comprometida. Emilio Vicente Bunge es historia, es presente y es futuro, es trabajo, es cultura, es encuentro, pero sobre todo es un pueblo de puertas abiertas y corazón grande, donde la solidaridad no es un valor más, sino una forma de vida. Hoy, al celebrar un nuevo aniversario de Emilio Vicente Bunge, no solo recordamos su historia, celebramos a su gente, a esos vecinos que día a día sostienen con esfuerzo, con compromiso y con el corazón este querido lugar. Porque un pueblo no se mide solo por sus calles o sus instituciones, sino por la calidez de quienes lo habitan, por la mano tendida en los momentos difíciles y por la alegría compartida en cada logro. Que este nuevo aniversario nos encuentre unidos, orgullosos de nuestras raíces y con la mirada puesta en el futuro. Que nunca falte el trabajo, la esperanza y sobre todo esa solidaridad que hace de Bunge un lugar único. ¡Feliz cumpleaños, Emilio Vicente Bunge! Que sigan los sueños, que crezcan las oportunidades y que nunca se pierda la esencia de este pueblo que late fuerte en el corazón de todos. Vamos a hablar de la Liga de Fútbol de General Villegas. Se jugó la cuarta fecha del torneo Apertura. Fútbol Club Bunge quedó libre. Compartimos los resultados. Atlético Villegas le ganó 2-1 a Atlético Charlone. Nicolás Gamarra y Mateo Volteau, los goles de Atlético. Y Tiago Pereira, el gol del tricolor. Santa Rita le ganó 4-2 a Atlético Ameguino. Ramiro Peters marcó un doblete, Claudio Farías y Alex Suárez los goles en la victoria del Lobo, Tomás Aguilera y Santiago Díaz los goles del Naranja de Ameguino. Juventud le ganó 1-0 a Cosmopolita, Gustavo Satraño marcó el único gol del partido. De visitante, Sportivo Villegas le ganó 3-0 a Deportivo Blaquier. Ramiro Díaz, Facundo González y Florencio Romero Salinas los goles del Pulpo. De visitante, Eclipse le ganó 1-0 a Sarmiento de Ameguino.
Facundo Rosales marcó el gol de la maquinita y el partido entre Cañada Seca e Ingeniero White de Banderaló terminó en empate 1-1. Valentín Cándiga, el gol del Lagunero, Gianfranco Ottaviani, el gol del Rojo de Banderaló. La tabla de posiciones está de la siguiente manera: Juventud es el líder con 10 puntos, Sportivo y Santa Rita lo siguen con 9 puntos, Ingeniero, Atlético Villegas y Eclipse tienen 7 puntos, Atlético Charlone y Atlético Ameguino tienen 6, Cañada Seca tiene 5, Cosmopolita tiene 3 y en la parte baja de la tabla, Fútbol Club Bunge, Deportivo Blaquier y Sarmiento de Ameguino aún no suman puntos. En la próxima fecha, la número 5 de este torneo Apertura, Fútbol Club Bunge recibe en el 11 de mayo a Atlético Villegas, Cosmopolita recibe a Sarmiento, Eclipse recibe a Blaquier, Ingeniero recibe a Atlético Charlone, Atlético Ameguino recibe a Cañada Seca, Sportivo recibe a Santa Rita, queda libre Juventud. Bueno, continuamos compartiendo esto que se llama Enfoque Local TV y están viendo ahora imágenes aéreas de nuestra localidad luego de la gran cantidad de lluvia días atrás. Con una lluvia que superaba los 150 milímetros en nuestra localidad, cunetas, desagües, calles se vieron completamente desbordadas de agua, ingresando agua en algunas viviendas. En nuestra localidad trabajaron de manera conjunta personal municipal, bomberos voluntarios, personal de la cooperativa y defensa civil. Marcelo Elgue, nuevo director de obras públicas, dijo: pudimos liberar el agua de la localidad el día jueves, pero nos resta la parte rural. En ese sentido, detalló que todavía hay sectores críticos como el camino cercano al cementerio de Bunge, en la zona conocida como Las Cuatro Esquinas, donde el agua alcanza entre 50 y 60 centímetros de altura. Dijo: está ingresando agua desde la zona de Gondra y sigue pasando por los campos y caminos. Si bien algunos caminos continúan transitables, el funcionario remarcó que la prioridad es permitir la circulación sin provocar daños mayores. Dijo: tenemos que dejar que el agua escurra y cuidar los caminos, sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha producción lechera que depende de estos accesos. Los trabajos más intensos se realizaron entre el miércoles y el sábado pasado, con tareas de limpieza de alcantarillas y cunetas. Actualmente el municipio se encuentra a la espera de que las condiciones climáticas permitan una mejora natural de la situación. Dijo Marcelo Elgue: con 3 o 4 días sin lluvias seguramente vamos a estar mejor. Mónica Espertino deja la Secretaría de Producción y Medio Ambiente del municipio. Mónica Espertino confirmó que deja su cargo como secretaria de Producción y Medio Ambiente de la Municipalidad de General Villegas. La decisión responde a una nueva oportunidad laboral vinculada a su actividad privada en el ámbito de la agronomía. La salida de la funcionaria se concretó este lunes, marcando el cierre de su gestión al frente del área. Ahora la Secretaría de Producción y Medio Ambiente queda a cargo de Luciana Prato, quien ya integra el equipo de trabajo del área. Valiosa experiencia internacional para Tomás Toyos en el Mundial Juvenil de Esquí Náutico. Tomás Toyos tuvo su estreno oficial en el Campeonato Mundial Sub-17 de Esquí Náutico y lo hizo enfrentando a competidores de primer nivel internacional. La competencia reunió a los mejores esquiadores juveniles del mundo y presenta un formato en el que el rendimiento individual se mide por puntaje general, independientemente del resultado dentro de cada serie.
Bueno, el joven, oriundo de Emilio Vicente Bunge, tuvo una muy buena actuación. Entre los competidores destacados que forman parte del certamen aparecen representantes de países con tradición en este deporte, como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Chile y Australia, lo que eleva aún más la exigencia de cada pasada y el valor del desempeño alcanzado por el bungense. Bueno, la participación de Tomás Toyos en el Mundial Sub-17 no fue casualidad, es el resultado de un proceso deportivo sostenido en el tiempo. El joven logró su clasificación tras un destacado desempeño en el campeonato argentino disputado en febrero, donde obtuvo el subcampeonato nacional en la categoría sub-17, además de alcanzar su mejor marca personal en la disciplina. Ese resultado le permitió ganarse un lugar dentro de la delegación argentina y lo posicionó entre los exponentes juveniles más prometedores del país. Con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al certamen internacional, Toyos inició su preparación anticipada y se instaló desde mediados de marzo en la ciudad de Villa Dolores, escenario donde se desarrolló el Mundial, para entrenar en el mismo lago donde compitieron los atletas. Más allá del resultado final, la participación de Tomás Toyos en el Campeonato Mundial Sub-17 representa un logro significativo, tanto en lo personal como en lo colectivo. Formar parte de una competencia que reúne a los mejores talentos juveniles del planeta significa sumar experiencia, roce internacional y aprendizaje frente a atletas de altísimo nivel. Su presencia en este evento también generó un fuerte impacto en la comunidad, desde Emilio Vicente Bunge hasta todo el distrito de General Villegas. Su participación se vivió como un motivo de orgullo y como una muestra del potencial deportivo que surge desde el interior. En una competencia que reúne a decenas de atletas de todo el mundo, el joven bungense ya dejó su marca inicial, posicionándose entre los mejores exponentes juveniles y sumando una experiencia que seguramente será clave para su crecimiento deportivo. Si querés estar informado, si te interesa lo que pasa en tu pueblo, si te gusta escuchar historias reales, entrevistas y buena música, entonces este es tu lugar. De lunes a viernes, de 9 a 12, Ariel Ávila conduce Enfoque Local. Toda la actualidad con mirada cercana, solo por FM Bunge. Sumate. ¿Te gusta el programa? Quiero invitarte a que nos sigas en las redes sociales. Estamos en Instagram y estamos en Facebook como Enfoque Local Bunge. De esa manera podés encontrarnos, te invito a seguirnos. Y también está nuestro canal de YouTube, que es Enfoque Local TV, donde vamos compartiendo cada entrega completa. Te invito a seguirnos en las redes sociales. Malvinas es un tema que a vos, Miguel, te moviliza mucho, ¿no? Sí, por supuesto. Es una pasión para mí. Desde muy pequeño, tengo 50 años, tenía 7 cuando ocurrió la guerra, pero la intensidad con la que se vivió en mi casa me marcó para siempre y fue un tema del que jamás me desentendí. Siempre traté de informarme, de hacer lectura. De estar, digamos, de que no fuera algo lejano para mí. Y bueno, hasta que llegó ahora en el 2026 finalmente la oportunidad de viajar, de poner un pie en las islas. Mirá, como todos los de nuestra generación íbamos a la escuela a las 8 de la mañana, por lo cual nos levantábamos a las 7 en mi casa. Y yo la imagen que tengo, por supuesto que tenía 7 años y no tengo tantos recuerdos, pero sí la imagen de tanto mi mamá pegada a la radio, en aquel momento se escuchaba AM en todos lados, y las emisoras de Buenos Aires, la realidad es que no llegaban con tanta nitidez como llegan hoy,
Y entonces realmente demandaba un esfuerzo escuchar las noticias, temprano, generalmente con un poco de estática, y tanto mi papá como mi mamá lo vivieron, digamos, eran muy conscientes de lo que significaba enfrentarse a Inglaterra en una guerra, que eso no era común en el resto de la sociedad, que estaba muy eufórica y muy exitista con que habíamos recuperado Malvinas, que por supuesto era una causa más que noble, pero digamos como que a mí me marcó eso de pequeño. Mis papás fueron realistas y de alguna manera entendían lo que iba a venir con Malvinas, que no era que los ingleses no iban a venir o que iba a ser fácil la guerra. Así que bueno, de ahí es un poco la huella que yo tengo en cuanto a que Malvinas despierte esa pasión en mí, ¿no? Lo primero que tuve acceso a leer sobre Malvinas fue una enciclopedia que compró mi mamá, que eran 3 tomos, era de Hugo Gambini, quizá alguien ya entrado en edad lo recuerda porque era un pelado alto que solía estar en polémica en el bar ahí junto a Sofovich y demás. Es una muy buena enciclopedia. Y después yo, en la medida que fui creciendo, lo fui enriqueciendo con una lectura de, no sé, entre 15 y 20 libros tengo leído sobre Malvinas. Yo, es más, equivocadamente pensé que iba a llegar a las islas e iba a encontrar un escenario que para mí era totalmente conocido por la lectura, por saber los lugares de las batallas, los derribos, los enfrentamientos más importantes. Y después, bueno, nada, llegué allá y la cabeza me cambió. Pero con Malvinas me pasó algo curioso porque siempre lo viví como algo muy personal y quizá uno lo vive de la cabeza para adentro, digamos, porque no es un tema con el que en cualquier ámbito te podés poner a charlar. La mayoría por ahí lo ve como algo lejano y es difícil dar con alguien que comparta esa pasión. Una cosa es algo mínimo y otra cosa es tener una charla realmente intensa sobre Malvinas. Ahora descubrí durante este viaje que hay muchas personas que yo no hubiera imaginado que eran malvineros y que lo sienten a mi mismo nivel, digamos, y te empiezan a hacer comentarios porque ahora surgió y es público que yo viajé y demás, y es pública mi pasión sobre Malvinas, ¿no? Y así pasó, así se gestó este viaje, porque fue por un comentario mío en la radio y 2 amigos de Charlone que nos hemos criado juntos, pero ninguno sabíamos que el otro compartía esa pasión. Me contactaron y me dijeron, che, nosotros queremos viajar, y hace tiempo queremos viajar, pero bueno, no nos animamos y vimos un crucero, pero no nos convence porque es un solo día en Malvinas. No, cuando me dijeron así, imagínate que fue como, viste, para mí fue, viste, espectacular, era como el disparador, presionar el gatillo finalmente que yo necesitaba. Así que le dije, no, yo tengo el contacto, porque estaba en grupos de veteranos que me habían aceptado a pesar de no ser veterano y demás por mis inquietudes, y yo tenía el contacto de un guía de montaña que realizaba 3 viajes guiados a Malvinas al año, por cuestiones meteorológicas, diciembre, enero y febrero. Y a partir de ahí organizamos el viaje y pudimos darle forma y cumplir, digamos, nuestro sueño de pisar ese suelo. Sí, de Charlone viajé con Gabriel Appendino y con Marcelo Sánchez. Somos ahí un añito más, un añito menos, todos tenemos la misma edad, y bueno, y compartimos esa pasión. Y bueno, lo primero que te impacta de un viaje a Malvinas es que estamos formateados, nosotros nos hemos impregnado con la información de Malvinas. Hubo una fuerte campaña de desmalvinización. Yo creo que la guerra psicológica por Malvinas continúa aún hoy, porque los ingleses se impactaron realmente con la bravura con la que los argentinos defendimos esa tierra, solamente movilizados por el amor al suelo, el amor a la patria, el amor, esa concepción de que Malvinas son argentinas. A ellos los impactó mucho. Nosotros tuvimos oportunidad de viajar con un veterano y él decía que ya ha caído prisionero cuando un inglés lo interrogó, un viejo soldado inglés, y le preguntó por qué estaba ahí, y él le dijo, yo estoy acá por la celeste y blanca, por mi amor a la patria. El inglés no lo podía creer, le decían, nosotros por money, por dinero. Claro. Entonces, eso que te pasa con respecto a Malvinas es muy fuerte y es muy difícil de explicar. Lo primero que te viene es que tenemos la concepción, por esa formateada que tenemos,
de que Malvinas está muy lejos, y la realidad es que no es lejos ni siquiera geográficamente. Nosotros volamos, bueno, de Charlones nos fuimos a Buenos Aires, en auto, y ahí dejamos el auto en una cochera en cercanías de Aeroparque. Ahí nos tomamos un vuelo a Río Gallegos, que demora 3 horas y un piquito a Río Gallegos. Ajá. Llegamos el día anterior, hicimos un día en Río Gallegos, ahí hicimos una excursión a Cabo Vírgenes, que es la punta continental de Argentina, y al día siguiente estábamos prestos a cruzar a Malvinas, pero por cuestiones meteorológicas no pudimos hacerlo, tuvimos que demorar el cruce a Malvinas 24 horas, o sea, teníamos que volar el sábado 14 de febrero y terminamos haciéndolo el domingo 15. El vuelo a Malvinas de Río Gallegos realmente te sorprende porque el avión escasamente logra alcanzar la altura crucero, que son los 30.000 pies, cuando ya tiene que iniciar el descenso, porque es un vuelo de 1 hora. Ajá. Y vos, a los 30 minutos más o menos de vuelo, empezás a ver tierra. Tuvimos la fortuna de que estaba bastante despejado, porque nosotros decimos Malvinas y vemos 2 hormiguitas en el mapa allá abajo, pero son muy grandes las islas. Y además es el archipiélago de Malvinas, son las 2 islas mayores, Soledad y Gran Malvina, y tienen 200 islas que las rodean. Entonces vos empezás a ver tierra realmente rápido, desde Río Gallegos hasta Puerto Argentino, que estamos hablando de que ya cruzaste todas las Malvinas, porque es la parte este de Puerto Argentino, está como si estuviéramos mirando la costa de África, o sea, es el punto más lejano de Argentina, digamos. Ajá. Tenés 770 kilómetros, más o menos. Pero, ya te digo, vos empezás a ver la costa occidental de Gran Malvina a los 30 minutos de vuelo, deben ser desde la costa continental a esos islotes que empezás a ver, no debe haber más de 400 kilómetros. Están muy cerca, y es muy impactante bajarte en suelo argentino que pareciera tener montado encima una maqueta europea, porque es toda Europa cuando te bajás. Y bueno, tiene sus curiosidades. Vos en Río Gallegos tomás el avión mostrando el DNI nada más, porque nosotros consideramos que es nuestro suelo. Pero te bajás en Malvinas y aterrizás en una base militar, no aterrizás, es de los pocos lugares en el mundo donde vos no bajás en un aeropuerto civil, y ya empezás a sentir, es intimidante realmente, la fortaleza que los ingleses han construido ahí en esa base, es muy intimidante, y bueno, y a partir de ahí... la emoción la tenés a flor de piel. Malvinas es difícil de explicar, es distinto a todo. No hay un lugar en el mundo que un argentino pueda pisar que sea igual a pisar Malvinas. Son distintas geográficamente las islas, no tienen nada que ver con nada de lo que tenemos en el continente, son muy distintas, pero además son distintas en cuanto a la emoción que producen. Viste que los que hemos crecido escuchando que San Martín es el padre de la patria, realmente creo que tenemos ese común denominador, es literal, que tenemos un gen sanmartiniano o argento, o como quieras llamarlo, que lo tenemos a distinta profundidad cada uno de los argentinos, pero Malvinas tiene esa propiedad de ponértelo a flor de piel metro a metro, es impresionante. Y te digo, yo te estoy hablando de carácter personal, por supuesto, pero esto que te estoy diciendo, fuimos en un grupo que éramos 17 personas más el coordinador, y en las charlas de sobremesa y todo coincidíamos que a todos nos pasaba lo mismo, es muy muy fuerte. Sí, por supuesto, como te dije, tenés las emociones vivas 24/7, y los recuerdos y lo que escuchaste y lo que leíste, y poder corroborar sobre el terreno los conocimientos que tenés, pero aún así... sobre el suelo percibís claramente, una vez que llegás a Malvinas, que nos han vendido a todos los argentinos una versión, si querés llamarla por ponerle un nombre, un rótulo derrotista de la participación argentina en esa guerra, que salta a la vista a cada metro que das. Después te voy a contar por qué es así, lo ves, lo podés ver con tus ojos, por más incrédulo que seas. Sino que lo que te impacta mucho es que los mismos ingleses, los isleños, que no quedan tantos de los isleños nativos, los que estaban durante la guerra, porque los hijos de ellos generalmente se fueron a estudiar y ya no están. Hoy tenés más población chilena que isleña. Ajá. Pero cuando te topás con uno de ellos, y si es que quiere hablar, porque no quieren hablar de la guerra, tienen una negación de la guerra, pero si lográs establecer contacto y conectar con ellos y hablar, tienen un reconocimiento hacia el valor
y hacia la bravura del combatiente argentino, que te choca mucho con lo que nosotros acá llevamos 44 años escuchando que el hambre, que el frío, los chicos de Malvinas, los pibes, viste, se rendían, el fusil que no tiraba, y nada de eso es real. La realidad es que cuando estás allá te das cuenta que nada de eso es real. Te das cuenta que Iluminados por el Fuego podrá ser una película, es una ficción. Erróneamente los argentinos la tomamos como con un valor documental, pero si la tomáramos con un valor documental es una gran estafa porque no refleja lo que sucedió en el campo de batalla. Y nosotros crecimos y nos hemos alimentado de Malvinas con ese tipo de información, que ya te digo, no es culpa de la película, porque la película finalmente es eso, es una película. Pero nosotros miramos esa película con la expectativa de ver qué había pasado en Malvinas y nos seguimos equivocando porque es un poco la información que nos llegó, la campaña desmalvinizadora, que seguramente se generó en Inglaterra porque ellos vieron que un argentino por amor a su suelo es capaz de la entrega máxima, que es entregar su propia vida, y de alguna manera quisieron debilitar eso, quisieron corromperlo, y bueno, habrán tenido, por supuesto, colaboración interna, ¿no? Porque por algo no se educa bien sobre Malvinas, por algo no se enseña la causa. Yo digo, es la última gesta patriótica, o te digo gesta patriótica, voy a decir, es la última vez que todos los argentinos, sin distinción de edad, de credo, de sexo, de nivel social, nos unimos tras una causa. A partir de ahí nunca más. Entonces, de alguna manera se pretendió desarticular eso y de alguna manera se logró, se le bajó el precio a nuestros veteranos. Tenemos una deuda con nuestros veteranos, una deuda de reconocimiento. Yo quiero aprovechar este momento para enviarle un gran saludo, un afectuoso abrazo a todos los veteranos, los del partido y los de todo el país que puedan llegar a escuchar este reportaje porque realmente se lo merecen. Mirá, nosotros cada día de esa semana que tuvimos una salida a algún lugar de combates, a lugares representativos de la isla, y el día que nos permitió el tiempo hicimos varios destinos. Pero los lugares que hicimos a las caminatas, a los montes que rodean Puerto Argentino, que es donde con una táctica equivocada se genera un cerco defensivo alrededor de Puerto Argentino, porque Puerto Argentino está de espaldas a África, ¿no es cierto?, sobre el mar. Y entonces está rodeado de unas alturas que se llaman montes, no se alcanzan a llamar cerros ni montañas porque son de escasa altura, 250, 400, la altura máxima de Malvinas es de 700 metros, está cerca de San Carlos, igual no está cerca de Puerto Argentino, pero estos montes que rodean Puerto Argentino, que son Sapper Hill, London, Tumbledon, Dos Hermanas, Monte Kent, que está un poquito más alejado, son montes de alrededor de entre 250 y 400 metros. Ahí son donde se establecieron las batallas de los últimos días de Malvinas, la batalla finalmente por la toma de Puerto Argentino y cruentas batallas donde se combatió prácticamente cuerpo a cuerpo. Nosotros hicimos caminatas a algunos de esos lugares que son distancias 8 kilómetros, 12 kilómetros, entonces en la turba malvinera, que es un suelo que es una esponja, que vos te enterrás con un clima que si no está llovinando está por llovinar, con 5 grados, con un viento de 70, 60, 80, la llovizna cae horizontal, y vos caminás hacia esos lugares de batalla y raramente camines 1000 metros sin encontrar un memorial, porque los ingleses determinaron que a los argentinos el único lugar donde se le puede rendir homenaje es el cementerio de Puerto Darwin, y ahí están situados todos los cuerpos argentinos que quedaron en las islas. Pero ellos tuvieron una consideración diferente con sus combatientes, y en cada lugar que hubo una batalla y hubo caídos ingleses, hicieron un memorial, ¿no? Y donde están los nombres de los caídos y a qué cuerpo pertenecían, si pertenecían a un batallón de paracaidistas o de Royal Marine, o a qué arma pertenecían. Y vos vas caminando y encontrás esos homenajes y te empezás a replantear, decir, ¿cómo que nuestros chicos estaban muertos de frío, que el fusil no le andaba? ¿Estos tipos de qué se murieron? Seguís caminando. Y algo que es un común denominador en todos los alrededores de Puerto Argentino es los cráteres de la munición explosiva que los ingleses usaban todas las noches como asedio para ablandar la tropa argentina
desde los barcos, ¿no? Se ponían a una distancia de más o menos 18 kilómetros de la costa y todas las noches cañoneaban todas las posiciones argentinas. Pero cuando te digo yo que hay cráteres, hay cientos, miles de esos cráteres, que los ves por todos lados. Y vos decís, ¿y estos tipos por qué usaron semejante despliegue militar si vos mirás Iluminado por el Fuego y prácticamente los argentinos estaban esperando para rendirse? Y empezás a ver esas cosas y te empieza a hacer ruido de por qué fue sucediendo eso, por qué tuvieron tantas bajas, por qué están los memorias, por qué ves la cantidad o sea, el esfuerzo bélico que ellos llevaron adelante. Y todo eso va cambiando un poco la concepción que tenés. Y lo último que te impacta, pero mucho, 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 cuando vos entendés que los cuerpos argentinos en las islas son 237, que están en el cementerio, igual, a ver, es una cifra un poco engañosa porque se trajeron cuerpos de las islas al continente, pero si vos descontás los caídos del crucero General Belgrano, que murieron en un minuto con un torpedo, los mató instantáneamente y algunos perecieron en el mar, que son 323, vos te das cuenta que la cifra de bajas en los combates que se dieron cuerpo a cuerpo en Malvinas fueron 1 a 1, porque tenés 255 ingleses que están tapizando su foto en una pared en el Museo de Malvinas, que es muy impactante de ver. Cuando vos entrás y ves esa pared con todos esos rostros jóvenes, la mayoría, y donde lees que el muerto más joven de la guerra fue un soldado inglés de 16 años, el segundo más joven fue un inglés de 17 años, después de 18 años muchísimo, igual que los argentinos. Entendés que a nosotros nos vendieron lo de que no, eran unos pibes, eran unos adolescentes, pero cualquier ejército del mundo a un clima tan hostil lleva hombres de esa edad porque tenés la máxima resistencia cuando tenés 18 años. O sea, para el clima de Malvinas, 30 años sos viejo. Para estar a la intemperie como estuvieron nuestros hombres tirados. Estuvieron 74 días afuera, de los cuales estuvieron 45 soportando bombardeo naval y estuvieron soportando el esfuerzo bélico de los ingleses para cortar la logística, porque el hambre existió y es real, y el frío también, por supuesto, es innegable, pero no es porque nosotros no le queríamos dar de comer a nuestras tropas, no es, los altos mandos cometieron 1000 errores, fueron negligentes, la batalla la perdieron en los escritorios donde se diseñó la estrategia, pero no es cierto que no querían darles de comer. Los ingleses, viejos guerreros, zorros guerreros, lo primero que atacaron desde el 1 de mayo, cuando se dieron cuenta que podían dominar los cielos, fue la logística. Porque Malvinas no tenía caminos en el 82. Hoy tienen unos caminos que serían la envidia de nuestra zona productiva. Acá yo venía llegando ahora a Bunge y veo lo que son los caminos nuestros, con 150 milímetros se tapan de agua. Y en Malvinas está lloviendo todo el tiempo, todo el día, y han desarrollado una red caminera impresionante. Pero en el 82 no había caminos. La logística, en el 82, para abastecer la tropa argentina, ese gran cerco de 30, 40 kilómetros que tiene ese cerco defensivo que se hizo alrededor del puerto argentino, se hacía de manera aérea con los helicópteros que estaban situados en puerto argentino. Ahí se hacía traslado de munición, de comida, de heridos. Cuando los ingleses llegan a las islas del 1 de mayo y ven que se pueden hacer dueños de los cielos, miden a la fuerza argentina y se dan cuenta que ellos podían tener superioridad aérea porque nuestros aviones cazabombarderos tenían que despegar del continente y cruzar a las islas, y esa distancia de 700 kilómetros, un cazabombardero son 40 minutos, pero ellos podían estacionar su flota a menos de 200 kilómetros al este de Malvinas y la autonomía de nuestros aviones no llegaba para golpearlos. Empezaron a dominar los cielos, empezaron a derribar nuestros helicópteros. Y Argentina empezó a quedarse sin logística y empezó a tener que hacer esa logística a hombre. Pero cuando te digo hombre, desde Puerto Argentino a cualquier punto de ese semicírculo, tenés unos 10 kilómetros. Pensemos en la distancia de Charlone a Buchardo, pero no por ruta, por un lugar que te enterrás. Y se empezó a hacer a hombre, o sea, a llevar munición, comida, y eso lo empezó a complicar todo de una manera impresionante. Cuando ves ese esfuerzo inglés, ves ese esfuerzo argentino, y aún así que el último día de la guerra, hasta el 13 de junio, hubo combates feroces, cuerpo a cuerpo, que le costaron muchas vidas a los ingleses, te decís, no fueron chicos de la guerra, no fueron los pibes de Malvinas, no fueron unos muertos de frío, fueron hombres, fueron leones que pelearon ferozmente para defender un territorio, movilizados por ese amor a la patria.
No mucho más que eso. Obviamente que en inferioridad tecnológica, eso es innegable. Pensá que estuvimos peleando con la segunda o tercera potencia mundial militarmente. Obvio que no íbamos a estar en igualdad de condiciones. Pero sí que se compensó esa desigualdad con ese convencimiento de que es nuestra tierra, que los ingleses no la tienen. Por eso no hay prácticamente muertos ingleses, cuerpos de ingleses en las islas, sino que ellos dejaron un memorial y los repatriaron a Inglaterra. Me ha llamado mucho la atención ver en muchas oportunidades, Miguel, videos de allí en Inglaterra, ¿no? Allí en Reino Unido, donde se le consulta a gente sobre las islas, sobre el conflicto. Quizás la gente mayor recuerda algo, muchas veces muy poco, la gente de menor edad no está ni enterada, y siento que acá en Argentina pasa todo lo contrario, ¿no? Acá pasa todo lo contrario, pero el desafío es que esa llama nunca se apague. Mirá, nadie lucha por lo que no ama. Pensémoslo en nuestros aspectos personales. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué ponemos el despertador a la mañana? O lo hacemos por nuestra familia, o por alguien lo hacemos, o por nosotros mismos, si querés, que tenemos ese amor propio, que queremos estar mejor. En el caso de Malvinas es igual. Nuestro desafío hoy como sociedad es apostar a la educación, a la cultura, enseñar Malvinas, enseñar la bravura de estos hombres, pero enseñar toda la causa Malvinas, enseñarle a los chicos por qué nos pertenecen Malvinas, porque están en nuestra plataforma continental, porque están a 500 kilómetros de nuestras costas, por qué no le pertenecen a los ingleses, porque el primer gobierno en Malvinas fue argentino, porque Luis Bernet fue el gobernador de Malvinas, porque en 1833 los ingleses lo desalojaron por la fuerza y a partir de ahí Argentina apeló, como buen país pacífico y pueblo pacífico, apelamos a todos los foros internacionales reclamando las tierras. Muchos de esos nos dieron la razón y aún así los ingleses desociaron todo porque son colonialistas, son dueños del mundo, como todos sabemos, las potencias escriben sus propias normas. Y Argentina en el 82 decide por las armas reclamar algo que le es genuino, pero que los ingleses lograron sostener por la fuerza aún hasta el día de hoy. Todo eso tenemos que enseñarlo, que nuestros chicos, para cuando no esté más ningún veterano sobre este plano, ni ninguno de nosotros que somos grandes, los chicos sigan compartiendo ese amor a ese suelo. Que la marcha de Malvinas, que es muy bonita, en la parte donde dice ningún suelo más querido de la patria en su extensión, sea realmente una realidad que esté a flor de piel en el pueblo argentino. Si logramos eso, podrán pasar 100 años, 200 años, van a volver a ser nuestras, porque se mantiene vivo ese sentimiento en el pueblo, y en Inglaterra, tal cual vos decís, lo ven como un suelo lejano, ¿no? Algo que ni siquiera saben bien dónde están, nada. O sea, ellos vinieron ahí por intereses económicos y estratégicos pura y exclusivamente, no porque consideren que es un suelo que les pertenece. Sí, antes de comentarte eso, quiero hacer, porque seguramente este reportaje va a llegar a oídos de él, y quiero rendirle un homenaje a un veterano que nos acompañó en este viaje, que te lo comenté previamente. Él se llama Pepe Robela, es del conurbano, y él fue miembro del batallón logístico número 10 en Malvinas. Estuvo destacado ahí en el hipódromo y en la usina de Puerto Argentino durante los 74 días. Y bueno, hoy, como es un día donde realmente el homenaje es hacia ellos, quiero hacerle llegar por este medio mi afectuoso abrazo. Y respecto de lo que ha sido nuestro veterano, nuestro héroe local, nosotros ya teníamos organizado este viaje. Más o menos le empezamos a dar forma en mayo del 2025. Y después, bueno, Sergio Fanín falleció en agosto, y Gabriel Apendino fue el autor de la idea. Dijo, estaría bueno si le podemos rendir un homenaje en Malvinas a Sergio. Bueno, a partir de ahí nos involucramos sobre el tema y vimos qué podíamos hacer. Y dijimos, bueno, llevemos una placa Malvinas, busquemos un material que perdure por los siglos de los siglos, acero inoxidable, llevemos algo. Y bueno, después empezó la incertidumbre, ¿qué pasará con esto cuando lleguemos a un escáner, ¿no?
Entonces empezamos a averiguar con el guía y demás. Me dice, bueno, miren, esto es, hay que intentarlo. A ver, el desenlace es incierto, nunca sabés si vas a poder o no vas a poder. Pero finalmente fuimos por ese lado, llevando una placa, que obviamente todos los escáneres de Monte Agradable, ahí de la base militar, se encendieron cuando llegamos. Pero habíamos tomado algunos cuidados, que era no poner Malvinas, sino poner Darwin, que es, en la toponimia de Malvinas, es de los pocos lugares que llamamos igual ellos que nosotros, porque es una toponimia muy especial. Toponimia es cómo se denominan los lugares geográficos en una región, y en Malvinas es todo doble. Nosotros llamamos de una manera y ellos llaman de otra, y hay muy pocos puntos en común que los llamamos igual que los ingleses. Darwin, que es Puerto Darwin, donde está el cementerio, es uno de esos, así que pusimos Darwin. Logramos pasar la placa. Y el día que visitamos el cementerio, que es un capítulo aparte, yo trato de esquivar el tema del cementerio porque realmente me gana la emoción, porque lo que se siente ahí, si bien te digo que Malvinas todo el tiempo te pone las emociones a flor de piel, viste los que tenemos alguna edad que, no sé, el gol de Maradona a los ingleses nos pone la piel de gallina, escuchar el himno te pone la piel de gallina. No sé, venir de mucho tiempo y entrar al país y ver la bandera flamear te pone la piel de gallina. Bueno, Malvinas es la piel de gallina todo el tiempo. Y el cementerio es muy, pero muy potente. Pudimos llegar y rendir nuestro homenaje a Sergio Fanín pegando una placa en la base de la cruz principal del cementerio de Darwin. Es un pequeño homenaje. Que sentimos que le podíamos hacer a nuestro héroe, que quizás tardíamente, porque la realidad es que han pasado 44 años de la guerra, muchos han partido de este plano y ya están grandes, y como sociedad, si algo te toca pisar ese suelo y ver la bravura de ellos, es que si tenemos una gran deuda de gratitud, una inmensa deuda de gratitud con los veteranos. Y bueno, el homenaje a Sergio fue de alguna manera, es un granito de arena para remediar eso. Ojalá lo hubiéramos podido hacer antes y mostrarle las imágenes a él personalmente. Antes de eso te quiero contar un poco quién fue Sergio Fanín en Malvinas. Cuando yo te contaba hoy que el asedio nocturno a las islas era tremendo, porque el 1 de mayo las fragatas se arrimaron de día a hacer ese bombardeo naval y la Fuerza Aérea Argentina disparó varias misiones. Los primeros en llegar fueron los aviones Mirage por su velocidad y golpearon duro el 1 de mayo a la flota inglesa. O sea, no hubo hundimientos, pero hubo 3 barcos impactados mal que salieron de servicio, cuyas bombas se salvaron porque las bombas no explotaban, porque la Fuerza Aérea Argentina no tenía material aeronaval para atacar, usaba bombas terrestres, que le llevó mucho tiempo poder regular la espoleta, porque la bomba está hecha para tocar la tierra, para impactar sobre algo que no se mueve, que es inmóvil como la tierra, y detonar por la fuerza del impacto. Los buques ingleses eran 0 kilómetros y eran de aluminio. Recién en la década del 60 y 70 se estaba cambiando la configuración de buques de acero, como era el crucero Belgrano, a buques de aluminio. Entonces ese material no le mostraba oposición a la bomba, que era lanzada, pensaba en una corrida final, cuando el piloto estaba en el túnel de fuego que le tiraban con todo, lo que hacía era meter el acelerador a fondo y en un Mirage quizás hacía la corrida final arriba de los 2000 km por hora, en una 4 a 900 más o menos, pero hay poco tiempo para pensar y la bomba de 250 o 500 kilos que se llevaba, lanzada a esa velocidad, es realmente algo muy difícil de detener. Entonces lo que sucedía en muchos casos es que la bomba atravesaba el barco de lado a lado, lo dejaba inutilizado porque depende de dónde pegara, si era una zona más o menos sensible, o lo dejaba sin motor o sin comunicación además, pero no lográbamos la detonación que era lo que hubiera hundido. Aún así la Fuerza Aérea el 1 de mayo golpea duro a la flota y ellos se retiran. Es el único día que hacen un bombardeo naval diurno. A partir de ahí, todas las noches bombardeaban. Eso era un asedio que era terrible, que ya era insoportable. Y recién el 13 de junio se dispone porque la artillería que Argentina tenía en Malvinas disponible tenía un alcance de 12 kilómetros. Y los ingleses se ponían a 18. Y ellos tenían 20 de alcance en los buques. Tenían cañones de 115 milímetros, que tenían más o menos 20 kilómetros. El 13 de junio se dispone el cruce a Malvinas
de 2 cañones de lo que era el Grupo de Artillería 101 con asiento en Junín, 2 cañones de 155 milímetros. Eran marcas Sofma, eran de fabricación nacional, habían sido fabricados en Río Tercero y era la pieza de artillería más potente que tenía el ejército argentino. Cañones de 155 milímetros que pesaban, para que tengamos una idea, 8.500 kilos. Cabía uno solo por Hércules, y aún así se necesitaban más vuelos para llevar la munición y paquete de asistencia para ese tipo de cañón. Cada cañón de esto era operado por 21 soldados, 3 suboficiales y un oficial. En uno de esos 2 cañones que cruzan de Junín, cruza Sergio Fanín como artillero, como soldado artillero. Le lleva un día armar ese cañón y en la noche del 14 de mayo, pensemos 30 días antes de lo que fue la capitulación argentina, el radar de la Fuerza Aérea pesca un blanco, pasan las coordenadas al cañón y ejecutan un disparo que tuvo una particularidad muy grande, porque pegó a 100 metros del barco más o menos, lo que hizo que automáticamente los ingleses viraran y se retiraran esa noche del bombardeo, y además la particularidad que tuvo que fue ejecutada por Sergio Fanín, el primer disparo en Malvinas. No sé, lo he leído en las crónicas y en ninguna explica por qué él, siendo soldado, le permitieron tirar lo que se llama el lanzafuego, que es el gatillo del cañón, pero él pudo ejecutar ese primer disparo, y fue ese solo disparo en esa noche, pero porque los barcos instantáneamente detuvieron el cañoneo y viraron y se fueron. Los ingleses no sabían qué había pasado, cómo una pieza de artillería argentina había logrado llegar a esa distancia. Estos cañones tenían con munición común un alcance de 20 kilómetros y con munición especial podían llegar hasta 24 kilómetros de distancia. En Malvinas se usó la munición número 9 generalmente, que era la que le daba más alcance, lo cual lo llevó a un desgaste de material. Lo usaban al límite de su capacidad del cañón y muchas veces se rompieron y los tuvieron que reparar. Pero tuvo un efecto moral tremendo en la tropa argentina ese primer disparo y ese cese de bombardeo, que fue acompañado instantáneamente por un zapucay generalizado de todas las posiciones argentinas que estaban rodeando Puerto Argentino, que muchos eran correntinos y entrerrianos, y esa noche era serena y todos dicen que se escuchó el tremendo estruendo, porque el cañón es impresionante. Pensá que el caño tiene 10 metros de largo, es una monstruosidad. Se escuchó el primer disparo, tembló el suelo, porque la turba tiene eso, es como una esponja. Inmediatamente se cayó el bombardeo naval inglés y se escuchó un zapucay en toda la isla. Ese tipo de cañones, que después se llevaron 2 más desde un pueblo entrerriano que se llama La Paz, que está sobre el Paraná, volaron 2 cañones más y dispararon hasta el 14 de junio mismo, hasta el día que se firmó la capitulación. Y fue la manera de mantener la flota un poco alejada y que ese bombardeo naval fuera menos difícil de llevar para todas nuestras posiciones. Pero pensemos en lo que era operar eso. La munición de ese cañón pesa 43 kilos. O sea, la demanda de fuerza hombre que tiene y de asistencia para mantenerlo operativo. A eso estuvo abocado Sergio Fanín en Malvinas. Así hemos llegado al final de esta nueva entrega de Enfoque Local. Espero la hayan disfrutado. Como siempre, gracias. Gracias a ustedes que están del otro lado de la pantalla. Gracias a la cooperativa de nuestra localidad por acompañarnos con esta idea de llevarles a ustedes en imágenes lo más destacado que sucede en nuestra localidad. Mi nombre es Ariel Ávila. Esto fue Enfoque Local. Será hasta la próxima. Chau.